La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, yo estuve aquí antes y este será mi último discurso aquí. Hice el primero y el último como presidente de la República de Colombia. Recuerdo lo que dije aquella vez y me sirve ya como evaluación, no como propuesta que se hizo, sino ver qué pasó al cabo ya de varios años, por donde hicimos un gobierno, en mi opinión, interesante. Ya lo evaluará el pueblo, que es el evaluador real de los gobiernos. Pero sí debería recordar algunas cosas y apoyarme como contrastación con aquellas palabras. Dijimos aquella vez que efectivamente la OEA se funda en varios momentos, no es un solo acto en realidad, es un proceso. El primero se hace también en nuestro país, en aquel entonces con otras fronteras, el Congreso Anfictiónico de Panamá, República de la Gran Colombia en aquel entonces. Y es indudablemente el por qué allí, por qué Panamá. Y no es más que, lo dije ayer, lo digo esta mañana también, somos el corazón del mundo. Geométricamente, vitalmente. Y eso llevó a que un encuentro entre las sociedades americanas recién liberándose de colonias, de reyes, etcétera, la mayoría de ellas escogieron ese lugar para juntarse. Y después, lo han mencionado aquí en otro momento, que da pie a la OEA, un 19 de abril de 1948, Bogotá, cerca a Panamá, mucho más alto, también parte de esa misma posibilidad geométrica y vital del corazón del mundo. Por algo será que se hicieron esas reuniones allí, pero coinciden con el comienzo de nuestro genocidio colombiano, no juzgado nunca, pero dejó a la fecha, porque no termina aún, 700.000 asesinados, hombres y mujeres, la inmensa mayoría gente humilde y sobre todo gente del campo, trabajadora, labriega, campesina, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido una lucha continua por la tierra fértil. No voy a hablar de esa historia, me demoraría mucho. Y esa lucha por la posesión de la tierra, muy al estilo feudal español, pues ha dejado los problemas fundamentales de Colombia de hoy, los que yo afronto como presidente. Una de las mayores desigualdades sociales del mundo, una injusticia social galopante que tratamos de dominar, de disminuir, mucha violencia que ha venido bajando drásticamente si la comparo desde el año 93, de los 1.100 municipios hoy, por ejemplo, 750 por lo menos no tienen un solo asesinato en lo que va del año. Y problemas que inundan el continente hoy y el mundo, como los dueños del narcotráfico. Tema que me daría para toda una conferencia, que hoy tampoco es el lugar. Los que se han adueñado del poder de regiones y de la vida y de la muerte en numerosas regiones que ya no son de Colombia, sino de América Latina, del Caribe e incluso de los Estados Unidos. Y que se expanden hacia Europa, África, Asia, Australia, etcétera, bajo lo que yo he denominado una nueva multinacional
problemas contemporáneos que podríamos juntar con la crisis climática, que aún no es colapso, pero solo hay una matemática entre la crisis y el colapso. ¿Cuál es la diferencia? El colapso, la extinción de la vida en el planeta. La crisis, lo que tenemos hoy, no hay sino que salir a la calle. La diferencia entre una y otra es si somos capaces de cambiar el modo de energía, que al parecer, he concluido eso en mi experiencia, es el cambio también del modo del poder. Y aquí me gustaría entonces contarles algunas cosas que quiero dejarles en estas palabras. Decía usted Habermas, ¿sí?, el alemán. A veces creo ingenuamente que es posible que un parlamento, este es uno de naciones, acepte la franqueza como medio de comunicación. Ese es Habermas. La interlocución racional que él consideraba la superior, la razón superior. Estas repúblicas se han construido todas alrededor del principio de la razón. Pero él decía, hay razón de razones y la razón superior es la interlocución franca en una mesa. No me había leído en ese momento un concepto griego que se llama la parresía y que escribió magníficamente otro filósofo ahí vecino de Habermas. Se mataban entre alemanes y franceses antes, Foucault. Y no leí la conclusión que viene de la historia de Sócrates, y es que el parresiasta, en español, parresiasta, o tiene que irse al exilio o muere, o vence al tirano. Esa es la vida de Sócrates. O convence o el exilio, o su suicidio, porque Sócrates se suicidó, creo. Entonces, la parresía es hablar flanco, es hablar con la verdad o con lo que se intenta sea la verdad. Son dos dinámicas diferentes. Parece que tenía más razón Sócrates que Habermas. Pero aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco, sin subordinaciones. Nadie tiene la razón per se, la razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer, ni llegamos a una razón superior, ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios, ojalá. Y entonces aquí, ¿para qué sirve la OEA?, preguntaba yo al secretario general. Aquella vez que yo vine, en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta. Aquí más o menos habían personas hoy presentes, y era que la Convención Americana tenía que reformarse, que la Convención Americana como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes, parte de nuestra Constitución de Colombia, necesitaba una reforma, y no para recortar derechos, sino para aumentarlos. Yo soy beneficiario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo estoy aquí como presidente de Colombia, además del voto de mi pueblo, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Si no, no estaría aquí. Es famosa la sentencia Petro, que hizo que mis derechos fueran restablecidos, mis derechos individuales fundamentales a elegir y ser elegido. Estaban conculcados en Colombia por un fascista, cuyo nombre no voy a repetir porque me alejo ya de ese debate. Fue la Corte Interamericana, después de la comisión en sentencia, quien restauró mis derechos y la justicia colombiana, y gracias a eso pude entrar a un debate electoral y ser elegido. Hoy las mayorías que dominan el poder electoral de Colombia están impidiendo que mi fuerza pueda inscribir listas. Otra vez lo mismo.
Pero el derecho a elegir y ser elegido, que es el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es de derechos individuales. Muy liberal, sí, si la colocamos en ese plano. Lo hicieron corrientes liberales por allá en los años 70, 60, que dominaban y tenían la voluntad de hacerlo en la mayoría de los gobiernos de las repúblicas aquí presentes. Esa voluntad política permitió, al juntarse tiempo después del 48 y aún en medio de la masacre y el genocidio de Colombia, constituir una especie de constitución americana. Aquí tengo que decirlo porque toca, americana en el sentido nuestro, es decir, que incluye a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Y entonces ahora, para ponerme en lenguaje contemporáneo, tengo que decir las Américas y ponerle esa S, porque este continente es diverso, muy diverso. Y aquí está representada esa diversidad. La Convención Americana de las Américas es de derechos individuales, es parte de una generación, de una manera de entender el mundo. Soñábamos con una democracia global liberal. Por eso varios países no están aquí presentes, porque han pensado en otra cosa. Pero hoy, siglo XXI, en el año en que estamos, 2026, ¿es suficiente? O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución que fue tan eficaz para unas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser. Dinero un tanto perdido. Pues una discusión así, que no fue la que planteé la vez pasada, quiero plantearla ahora. Porque dije aquella vez, 19 de abril del 23, a mí me parece que debe ser completada la Convención Americana de Derechos Humanos de las Américas por los derechos de la mujer, que no existen ahí, por los derechos de la naturaleza, que no existen ahí, por los derechos colectivos y sociales, que no existen ahí. Y entonces buena parte de la problemática que vive la existencia cotidiana de cualquier ciudadano, niño o niña, viejo, en cualquiera de nuestras repúblicas o monarquía, porque Canadá está en ese mundo y se respeta, pues no puede ser contemplado en esta instancia. No hay poder aquí. Es incapaz, discúlpenme la palabra, o impotente. Todas palabras que surgen del mismo principio. Pero peor aún, si no es la OEA, entonces es la ONU. Encontramos el mismo problema en la ONU. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo. A los parresiastas no nos juzgan por acciones que hayamos cometido ilegales o no. A los parresiastas nos juzgan por las palabras cuando las decimos. Esa es mi historia en Colombia y en el mundo. Y yo no puedo negar la existencia de una realidad y una verdad. Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio como el que cometió el Estado alemán de los nazis frente a soviéticos, chinos con los japoneses y judíos y otros pueblos del mundo. Si fue fundada para eso y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder. Y entonces, si vamos a este tema,
pues nos enfrentamos, en mi opinión, a la principal discusión que tiene que dar la humanidad y las Américas. Una, del Imperio Romano aprendimos, me critican en Colombia que diga que América Latina es la descendiente mayoritaria en número de personas del Imperio Romano. No es nuestra única ancestralidad. Venimos de la África traída a la fuerza como esclavos. Algunos se liberaban tirándose del barco en las primeras islas de las Antillas orientales y configuraron una cultura hermosa que yo le llamo garófona. Hicimos ya la convención en San Andrés, Colombia, de esos pueblos en Antillas Occidentales. Y otros venían de hace 60.000 años que sepamos, en estas tierras y no había fronteras y podían transcurrir libremente desde Alaska hasta la Patagonia y eran civilizaciones profundas. Y venimos de árabes porque venían en los barcos y después llegaron después también, etcétera. Es una ancestralidad múltiple que hace que estos pueblos del río Bravo hacia el sur, incluido el Caribe, seamos diferentes a otros que tienen otras ancestralidades, pero en común la afroamericanidad, los pueblos amerindios. Y esa es nuestra inmensa diversidad. Así nos hemos constituido, pero entonces la pregunta es, volviendo a esa ancestralidad latina, miren estas columnas. ¿De dónde creen que vienen estas columnas? No físicamente, sino arquitectónicamente, sino es de una cultura. Allá están los capiteles, creo, espero no ser ignorante, es jónica, griega. Y esto pasó a Roma. Y aquí pasaron acá. Entonces estamos hablando de algo que ellos, entre otras, para esta discusión enseñaron en su propia historia. Barbarie o civilización. Fue lo que escribí aquí afuera. Esa era la dinámica de ellos, independientemente de su época, de su historia, de la forma como desarrollaron sus conflictos. ¿Civilización o barbarie? Ellos llamaban bárbaros a los que no tomaban vino, forma de diferenciarse. No iban más allá de donde no nacía la vid. Juntaron la palabra vid de vino de vida, discusión que dejo para otro lugar, porque era la misma palabra, la manera como festejaban las victorias y la existencia misma. Pero, ¿civilización o barbarie? Hoy, ¿qué diríamos nosotros? Hoy, aquí, con todas las sangres del mundo en nuestras venas, sobre todo en Colombia. ¿Civilización o barbarie? Preguntaría la OEA. Le pregunté al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer. Nos preguntamos los colombianos que nos hemos matado entre nosotros. Y lo único que nos dirían los ancestros de Roma, recogiendo ideas griegas, es leyes para salvarnos, normas para salvarnos de la barbarie. ¿Dónde están nuestras normas? ¿Las construimos colectivamente? Sí, la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero, y ese es el debate, eso era lo que Habermas llamaba la interlocución franca. Pero, si las leyes y normas construidas colectivamente nos defienden de la barbarie, y la OEA es un ejemplo, ¿cierto? 1948 y en adelante la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no se trataba de profundizar las leyes en vez de desatar la barbarie? Y si nos planteamos esto en términos del siglo y de la humanidad, mi pregunta, gracias hermano, es, ¿no estamos viendo galopar la barbarie en vez de las leyes mundiales? ¿Y entonces qué nos espera? En la barbarie
se desata lo bárbaro hasta consumir a los mismos que han esgrimido la bandera de la barbarie. Luego tenemos que retornar a las normas colectivas, a las leyes colectivas. ¿Se repetirá la historia? ¿Es una OEA otra vez reunida? No, en mi opinión no. Yo pedí el 19 de abril aquí, no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, señor secretario general, que empezáramos a redactar el capítulo de la Convención Americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos, y ni una palabra, que yo sepa, puedo equivocarme, ni una palabra. Luego, en estos 3 años, compañero Vargas, no fuimos hacia las leyes, no fuimos hacia las normas construidas colectivamente. ¿Hacia dónde fuimos? Que yo vea a una mayor incapacidad, que yo vea se cambió el reglamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, apenas salió la sentencia Petro. Porque ¿cómo era posible que un señor como Petro pudiera tener derechos para elegir y ser elegido? ¿Se va a volver presidente de Colombia? Pues se volvió presidente de Colombia por derecho del pueblo. Pero es que empezamos a cooptar, de acuerdo a la política interna de cada país, llámese derechas, llámese izquierdas, los derechos de los demás, a participar. Y ahí está el problema de Venezuela, por ejemplo, que lo conozco un poco, pero no puedo hablar de ellos si ellos no están presentes aquí, y deberían estar presentes. Luego no hablemos del tema, pero la exclusión política no es más sino violencia. Es la ruptura del diálogo y es el comienzo de la barbarie. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Naciones Unidas, el mundo, la humanidad, ¿pueden resolver las naciones juntándose, como era la idea de las Naciones Unidas, los problemas graves de la humanidad? ¿Pudo detener el genocidio? Si no pudo detener el genocidio de Gaza, habrá más genocidios. Y ya no será un punto, una ciudad, serán civilizaciones enteras si no somos capaces de construir la norma y las leyes colectivas que junten una humanidad. Habrá una barbarie. Cuando yo hablo de la crisis al colapso climático, y creo que debo terminar por aquí, pero no es un juego de palabras, es simplemente creo que la ciencia debe ser escuchada. Colombia fue el único país que no firmó y objetó, y entonces no hay declaración de la COP30. Me trajo un desencuentro con Lula, presidente del Brasil. Solos nos quedamos. Había una alianza con África, había una alianza con Europa Occidental, pero se fue deshaciendo en el camino porque el interés económico de los que impiden el cambio de modo de energía no quiso que una frase de la ciencia quedara reflejada en la declaración de la COP30, Belén de Pará. El 75% de la crisis climática es producida por el consumo de carbón, petróleo, gas, hidrocarburos. Punto. Ciencia, no política. Y Colombia solo pidió que esa frase quedara escrita, la de la ciencia, no la de Colombia. Y todas las naciones del mundo allí reunidas que estuvieron presentes no nos acompañaron. Solitos, como en 100 años de soledad, ya estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado. Y no hubo declaración de la COP30, a menos que se haya hecho alguna trampilla por ahí, que eso también pasa. Si la ciencia tiene razón, nosotros estamos viviendo los tiempos en donde si no tomamos decisiones, le hace leyes, normas rápidas, pasamos del colapso pasamos de la crisis al colapso. Y si es el colapso, es irreversible. Ya nada de lo que hagamos puede servir. Nuestros hijos vivirán una vida
los de Argentina, los de Colombia, los de Estados Unidos, las de Canadá, Europa, etcétera, peor que la que hemos vivido nosotros. Eso dice la ciencia. ¿Y por qué? Porque esto que llamamos riqueza y progreso se va a deshacer quemándose en el calor y en las grandes glaciaciones que sobrevendrán si no somos capaces de actuar ya. Son nuestros hijos, nuestras hijas, y es en toda la humanidad, y de nuestros nietos y nietas ni hablemos. Ni hablemos, eso dice la ciencia, solo hay que leerla o dejar que aparezca en la prensa o en los medios de comunicación y discutirla aquí. Que yo sí creo que una política progresista es la política que se alumbra de la ciencia y no la oculta. Si no es la linterna de Diógenes, la humanidad está perdida. No estaría aquí en este planeta, en este momento, se habría extinguido hace tiempo. Si no es porque nos ayudamos y prendemos la linterna de Diógenes, no existimos. Y entonces es la hora de prender la linterna de Diógenes. Está prendida, pero el poder dice: no vean, no miren arriba. Se nos quema la Patagonia, se nos queman los bosques del sur de Chile, se nos murieron 200 delfines en los ríos del Amazonas, se quema la selva amazónica. Mi región donde yo nací está inundada en este momento por una conjugación de aguas que vienen de las montañas y el mar que se mete. El canal de Panamá matemáticamente va a morir. Solo suban ustedes en el cálculo el nivel del mar y vean cómo se agota el lago Gatún y miren si la ingeniería hecha ahí resiste. Y así podríamos hablar de 1000 ejemplos, pero no voy a extenderme en eso. Simplemente llamo la atención. Y si la humanidad está ante tamaños retos, si el fentanilo entra a esta ciudad por insumos industriales que no necesitan de la tierra y convierte en zombies 500,000 de personas aquí en este país, no podemos alegrarnos y decir que entonces es que a nosotros no funciona el asunto. Claro que va a entrar en nuestras sociedades. Y si ustedes van juntando la droga de la muerte, porque esa no es una sustancia psicoactiva, ese es un veneno mortal. La droga de la crisis climática. ¿Por qué un ciudadano o una ciudadana se toma el fentanilo? No sé cómo es, se lo inyecta. Porque se quiere suicidar. Porque no ve futuro, no ve progreso, no ve amor. Lo que ve es una humanidad que como una manada sin dirección se acerca al abismo a derrochar toda su existencia, cayendo en el precipicio que no tiene final. Y entonces, ¿qué hacemos en la OEA? Esa es mi pregunta. Si estos son los problemas de hoy, si vamos hacia un colapso climático, si vamos hacia un colapso psicoactivo vital de la existencia, el Papa Francisco lo decía, para quienes son católicos, una crisis civilizatoria es cultural, pero una crisis cultural en la especie humana significa la muerte de la especie en la barbarie. Y entonces, ¿es civilización o barbarie? Preguntándole al senador romano de aquella época, todos hombres, escogimos el camino de la barbarie. ¿Está bien que entonces los misiles caigan? ¿Está bien que quienes mueran bajo los misiles sean niños y niñas por decenas de miles? ¿Está bien? ¿Es plausible? ¿O hay que decir la verdad y hay que pararse? Y claro que puede haber castigo sobre el parriciasta, pero el ser humano no pierde la parresía porque es consustancial a su cerebro y porque hay un instinto y hay una realidad, y es que como especie queremos vivir como especie, manada, y hay faros que anuncian que ahí está el abismo y hay que desviar. Siempre ha habido, hasta en los caballos existe, cualquiera que sea su género, el aviso: ojo, por aquí si sigues, acabaste la manada. Luego aquí hay ya avisos
Y entonces tenemos que discutirlos. Se puede cambiar la Convención Americana por una que ya no sea de liberales individualistas, sino que mire esto también como una especie que tiene un gran poder, que es pensar colectivamente. Su cerebro único en el universo, muéstreme en un lugar del universo donde un microscopio, ¿cómo es? Un telescopio, el más poderoso, una de las naves últimas, una de Elon Musk, nos muestre que existe un cerebro humano en alguna otra parte del universo. Y si eso no existe, como hoy sabemos, no sé después, quizás haya energías inteligentes, no voy a entrar en discusiones religiosas o físicas, que hoy se pueden juntar. Pero el cerebro humano funciona en colectivo, no individualmente. Juntando los cerebros de la humanidad es como podemos salvar la vida en el planeta. Somos responsables de ella y salir al universo. Ad astram, decían los romanos. ¿A qué? A llevar vida, y eso significa tecnología, saberes, ciencia. Y eso no lo hace un solo país, eso lo hace la humanidad. Y viviremos, pero mientras o hacemos las normas y las leyes colectivamente o caemos en la barbarie. Luego, restablecer la hermandad humana, no hablo de naciones. Me permito decir que quizás si las naciones ya no pueden, le toca a los pueblos y las civilizaciones juntarse. Y en América hay civilizaciones diferentes. Y le pedí al secretario general que intentara, a partir de los esfuerzos de unidad real, los que vemos en el Cono Sur, en América del Norte, en nuestra vieja Gran Colombia, que quisiera que el pueblo se expresara si lo quiere o no lo quiere. Y en otras regiones del mundo que estamos viendo una asociatividad nueva y creciente que podría ser la base de una hermandad humana o un diálogo de civilizaciones. Lo mismo podemos encontrar en América. Es decir, no es un fracaso humano que instituciones multilaterales hoy se queden sin poder. No necesariamente ya la barbarie. Aún hay otro camino. Y este se llama diálogo entre civilizaciones, Congreso de los Pueblos, hermandad de las Américas y de la humanidad. Quizás es un cambio de la época simplemente y tenemos que dejar lo que nos sirvió y empezar a construir lo que nos sirve, pero no tenemos mucho tiempo. Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible. Y que los cambios de modo de energías que tan fácilmente describen los tecnólogos y los ingenieros, solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global es la bandera que tenemos que levantar. Una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie, porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.